Buenas tardes a todos. Quiero daros la bien llegada una vez más al anunciado Vieu y pediros disculpes por el retraso, no solo imputable a mí. Ya sabéis que el anunciado Vieu quiere ser esa casa común, compartida, al tiempo que amosar la mi satisfacción en que pensarais en celebrar este seminario en el edificio histórico de la mesma, con la denominación de oficialidad, el camino constitucional. Además, yo como constitucionalista siéntome especialmente referido por esto, ¿no? Oficialidad del camino constitucional del futuro palasturiano, modelos de normalización y transmisión generacional. Como veis, acompáñenme en la mesa Iván Llera, presidente de Iniciativa Pueblo Asturiano, y Claudia Elena Menéndez, vicepresidenta de Iniciativa Pueblo Asturiano, a los que sin duda conocéis mejor que yo, y sin más, pues con mucho gusto doy la palabra a Claudia. Claudia, por favor. Muchas gracias, señor rector, señor presidente de Iniciativa Pueblo Asturiano. Gracias al público por llenar esta sala y demostrar una vez más que la lengua asturiana y la su oficialidad son cuestiones que interesen. Gracias también a los conferenciantes por aceptar el convite a participar en este seminario y contribuir a generar un diálogo que comentamos que es tan necesario. Y como no podía ser de otra manera, faigo también extensivo este agradecimiento a la Universidad de Ubieu, pues qué mejor lugar que el máximo exponente de la formación y la investigación en Asturias para gospiar una iniciativa como esta, que pone en el centro un de los pegollos más importantes del patrimonio cultural y humano de Asturias, como el idioma. Asina, en Tegüey y mañana, en esta santa casa, vamos a tener la oportunidad de desarrollar las actividades que integren este tercer seminario sobre la oficialidad, el camino constitucional de futuro palasturiano. La edición de anguaño articúlase en torno a dos ejes temáticos bien importantes y necesariamente interrelacionados. Pero un llau, d'elles de les intervenciones previstes van a fondar nos posibles modelos de oficialidad y de política lingüística que se podrían aplicar en Asturias, sobremanera en comparanza con las experiencias de otras comunidades españoles con lengua propia distinta de la castellana. Lo único bueno que tiene llegar 40 años tarde a esta situación y que nos permite acolumbrar los aciertos y los errores de este proceso en otros territorios y evaluar bien qué es lo que precisamos aquí, ¿no? Pero otro llau, notres de les charres y alderiques, va a ponerse el huello una cuestión de la transmisión generacional del idioma que es un finxu clave, y más en situaciones de minorización lingüística como la nuestra, si queremos garantizar la sobrevivencia. Neste sen, y darreu desta presentación, na que non me quiero extender mucho, vamos a tener con nos a Nicolás Bartolomé, que va a falar sobre los modelos de oficialidad de les lingües de España y les opciones para el consenso constitucional. Acabando, va a ser el momento de sentir qué experiencias de normalización lingüística se llevaron adelante en otras comunidades de la mano de los responsables de política lingüística de la Generalitat Valenciana, esto es Rubén Trenzano, del Gobierno vasco con Miren Urrutia y de la Xunta de Galicia con Valentín García. Ya en la sesión de mañana, que promete ser guapamente igual de intensa que la de Güey, vamos a contar de mano con el flamante nuevo académico de la lengua asturiana, David Guardado, que falará sobre las ideologías y los discursos surdios al rodio de la lengua asturiana. Seguiremos con la intervención de Fernando Padilla, que foi, entre outras cosas, es director xeneral de Política Lingüística aquí en Asturias para facer balance e un repaso histórico a la situación del asturiano na escuela. Para rematar la sesión matinal, fadrase la estrena del documental de Güeles Anietes, El reto de la transmisión generacional del asturiano. Una mesa de diálogo sobre las Asturias del futuro con oficialidad, que ya adelanto que lleva una Asturias menos apocalíptica de como la pinten de algunos, y donde intervendrán la periodista Pilar Rubiera y el presidente de la Academia de la Lengua Asturiana, Xosé Antón González Riaño. Así como también tendremos darreu otra mesa con representantes de los partidos políticos que lleven la oficialidad en el su programa electoral y que tendrán una oportunidad estupenda para explicar a los ciudadanos, antes de las elecciones vinientes del próximo mes, qué quieren hacer y cómo. A lo último,
e ya na sesión vespertina de mañana, se dará el turno de la participación de extremados representantes de la sociedad civil, como Luis Traviesas, presidente del colectivo Manuel Fernández de Castro, y otros profesionales y empresarios que van a venir a falarnos de la presencia y uso del asturiano en el ámbito laboral de la empresa. Aguardamos que vos preste y que afayéis neste encuentro un punto de esperanza para mirar al futuro. Un futuro en el que podamos ver por fin cumplida la demanda constitucional de la oficialidad de la lengua asturiana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Presidente, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias en primer lugar a Ignacio Villaverde, el rector de la Universidad de Uvieu, por la su presencia, y gracias también a todo su equipo por las facilidades y por la colaboración para cedernos este espacio para poder organizar este seminario. Permitidme también que de una bien llegada muy especial a 10 personas que nos acompañen hoy, que son Mirendo Baran, viceconsellera de Política Lingüística del Gobierno Vasco, a Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo de la Comunidad Valenciana, y a Valentín García, secretario general de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, también a los vuestros equipos que sé que venís acompañados. Que ellos, gracias a ellos, dentro de esta jornada vamos a poder tener una visión de cada proceso de oficialidad en nuestros territorios. Gracias a todas las personas asistentes y sobremanera también y muy especialmente a todo el equipo de Iniciativa Pola Asturiano que estuvo trabajando todos estos meses para sacar adelante esta tercera edición del seminario Oficialidad, el Camino Constitucional de Futuro para el Asturiano. Esta es la tercera vegada que la nuestra organización abre esta convocatoria de encuentro, diálogo y reflexión sobre el futuro de las lingües de Asturias, sobre el consenso para la oficialidad de les mesmes y las políticas necesarias para la su normalización y transmisión. Como sabéis, en esta ocasión quisimos apostar por el futuro y dedicamos este encuentro a los modelos de normalización y transmisión generacional. En Iniciativa Pola Asturiano consideramos que y el momento de seguir mirando al futuro, tanto para seguir trabajando en el consenso constitucional como para consolidar políticas de normalización que garanticen la transmisión generacional del idioma. Para enfocarnos en esta xera, quisimos afondar en diferentes reflexiones entre la tarde de hoy y mañana que vamos a dedicar en este espacio. Van a ser casi 10 horas de encuentro y de intercambio de ideas, 13 actividades programadas que van a tratar de avanzar en la situación legal del idioma y las opciones para el consenso constitucional para lograr la oficialidad, fundando en otros modelos de otros territorios de comunidades autónomas del Estado como País Vasco, Galicia y la Comunidad Valenciana. Y también para vernos a la historia del discurso, al rollo del nuestro idioma, de los 40 años de presencia de la asignatura de lengua asturiana y literatura en la escuela pública, y también para el dedicar de cómo sería un Asturias con oficialidad. Como sabéis, estamos a las puertas de unas elecciones autonómicas que van a ser decisivas para el futuro de nuestras lingües. Por eso quisimos dar un espacio a los partidos políticos que van a llevar la oficialidad en su programa electoral, para explicarles sus propuestas, el modelo de oficialidad que proponen para Asturias y para hablar de políticas de normalización que ellos prestaría desenvolver. La novedad de este año también, aparte de la presentación del documental de Hueles a Nietes, el reto de la transmisión generacional del asturiano, para afondar la importancia de la herencia lingüística y la transmisión del idioma, vamos a tener también un espacio dedicado a la sociedad civil, donde vamos a presentar asociaciones, empresas y representantes de sectores mozos que están trabajando también por el futuro del asturiano y de Leonaviego. En definitiva, queremos que este seminario sea un espejo de la sociedad asturiana y un espacio para aprender detalles de otros territorios. Esperamos que lo disfrutéis y que aprendamos todos de este seminario. Gracias. Presidente, gustaríame poner de manifiesto neste acto la satisfacción que representa para un caderalgo de constitucional poder participar en la inauguración de un seminario en el que la referencia constitucional adopta una perspectiva que supera el ámbito del derecho en sin ser allena al mesmo. En sesiones de traballo que vais a desenvolver
a lo largo de hoy y mañana asumís el tratamiento de una temática que tiene una actualidad indudable en nuestra comunidad, pero de la que no puede decirse que represente una novedad, como bien lo sabéis las personas que formáis el seminario. Y es propio del espíritu universitario ofrecer posibilidades para que se puedan tratar temas de emulación e interés desde una perspectiva disciplinar y objetiva, poniendo en valor los análisis rigurosos, los estudios y haciendo que los debates permitan la reflexión y el desenvolvimiento de propuestas para la toma de decisiones, alejándose de los ruidos y las pulsiones. No hay duda ninguna que esta posición ya compartida en términos generales por la inmensa mayoría de las personas, pero suele cuestionarse cuando se repara los temas a tratar, tendiendo a relativizarse a tenor de las ideas, inclusive de las actitudes que se tienen conformadas de manera previa sobre temas concretos, del apocalipsis, ¿no?, que decía la vicepresidenta. Y es coherente con la finalidad de la universidad falar espacios en los que se ponga en valor la superación de las valoraciones preconcebidas, de los estereotipos y de la carencia del rigor en la argumentación. Espacios en los que las ideas fundamentadas sofiten el intercambio y favorezcan los cambios, les millores, la comprensión de las realidades y, como se recuelle en el vuestro programa, las aportaciones para caminar hacia el futuro, siendo conscientes de que son las nuestras actuaciones las que van a hacer posible que este sea más o menos próximo, más o menos favoritable. Quien considera que tratar las posibilidades del afitamiento de una cultura supone abrir una línea de confrontación, otra vez el apocalipsis, apoyándose en la negación a la aportación de evidencias y ideas, inciden también la negación del derecho de una comunidad a la defensa, la sobrevivencia y el afitamiento de esa cultura, sea hasta la cultura que sea. A lo largo de este fin de semana, avalados por la experiencia y los años de trabajo constante, asumís la responsabilidad de presentar a la sociedad asturiana los resultados de un análisis sosegado y contrastado sobre el asturiano, sobre las semejanzas y singularidades del uso en nuestra comunidad, al tener en cuenta modelos que conviven en el Estado español y que son chocantemente aceptados y asumidos en tanto que expresión de realidades culturales. Y es lógico que surdan preguntas que establece la diferencia, la consideración, cuál fue el proceso de identificación, cómo se llega a situaciones tan diferentes a valorar identidades culturales. No dudo que en vuestra mente hay muchas más preguntas y también muchas respuestas. En muchos casos, cuando falamos de limitaciones, identificámosles a través de un símil, representa un techo de cristal, lo que quiere decir que no solemos ser conscientes del mismo, pero que al mismo tiempo puede defenderse, puede romperse y puede superarse. Marta Mori, que no sé si anda por aquí, profesora y compañera en la universidad y en el instituto, al formular el so abecedario urgente de la literatura asturiana, la letra D de disglosia, fue referencia al techo de cristal que afecta a la literatura asturiana y, por extensión, a la lengua asturiana, y afirma que, y abro comillas, y un reflejo de los valores y actitudes que los ciudadanos de Asturias tienen con respecto a la lengua y la cultura autóctones. Actitudes, afirma Marta, que faen sospechar ser reflejo de un complexo de inferioridad. Todo complexo conlleva la necesidad de ser superado y lo que se precisa es buscar los modos para lograrlo, conscientes de que los medios a utilizar han ser varios y de que los remedios pasen por adoptar intervenciones. Los diagnósticos son tan necesarios como la adopción de medidas, pero tanto unos como otros han sofitarse la mayor objetividad posible. Y así que me viene a la mente la diferencia fundamental que representa el hecho de identificar al asturiano como una lengua minorizada y no como una lengua minoritaria. Convencido de que el vuestro trabajo, las vuestras aportaciones tienen el carácter propositivo que requiere la mejora compartida, anímovos a desenvolver las vuestras ideas bajo este espíritu universitario que compartimos. Muchas gracias.